Hola, mi nombre es Noralda Cañizares, estudiante de Psicología de cuarto semestre. Bueno, mi nombre es Karen Ormaza Lagos y hoy vamos a hablar resumidamente algo sobre la historia de la medición, que es la medición y evaluación psicológica, la psicofísica y algunos aspectos de la psicofísica y la creación de pruebas psicológicas. Bueno, fue hasta el siglo XIX y XX que Cattell, Binet y Galton, uno de los máximos exponentes de la psicometría, se centraron en medir habilidades cognitivas en las personas. Estos guiados a partir de los avances en la historia. Se cree que la medición de habilidades se remonta al antiguo imperio chino, en el siglo 618 a 907. Lo utilizaban para seleccionar sus funcionarios. Ese eficaz método se siguió utilizando a lo largo del tiempo. Luego las pruebas académicas de conocimiento se instauraron en Europa en el siglo XIII y con la llegada del papel dieron un cambio en la concepción sobre el juicio de las habilidades de las personas, ya que se volvía más objetiva la caracterización de estas. Pero estas aproximaciones solo nos hablan de una generalidad en los atributos psicológicos. En este caso, conocimientos de las personas en sus funciones. Binet instauró las primeras pruebas para identificar discapacidad cognitiva en niños franceses y la psicología inició una línea de trabajo sobre necesidades especiales. De estos tests de medición surgieron conceptos como la edad mental. Su trabajo fue revisado y se publicó Stanford Binet, que aún es vigente. El auge de las pruebas psicométricas fue utilizado para reclutar soldados en las guerras. De ahí el nacimiento de los tests Army Alpha y Beta. Con esta implementación se dieron cuenta de la fuerte influencia cultural que podía tener un test. Todos los tests tienen influencias culturales, por lo que se deben crear tests aplicables a cada población de estudio. Con base en lo anterior, es importante definir la medición y evaluación psicológica, los cuales nos ayudan a los psicólogos a tomar decisiones sobre el significado de la investigación y tomar decisiones sobre los individuos. En la medición se cuantifican aspectos o atributos del comportamiento humano, incorporado en la evaluación, la cual nos ayuda a recolectar información importante para el proceso. Aplicar técnicas e instrumentos, los cuales nos permiten identificar el problema en el comportamiento humano. Esto para encontrar una solución. De igual forma, con la ayuda de la psicometría, la cual crea y adapta instrumentos que son aplicables. La asignación de valores a los estímulos y el escalamiento de estos se lo debemos a la psicofísica. Inicialmente su investigación se centró en el sentido de la visión durante el siglo XIX, pero su interés rápidamente se expandió a los demás sentidos. Se da a conocer la metodología de la psicofísica con el fin de estudiar las relaciones entre lo físico y lo psíquico, introduciéndose de este modo la medición en psicología. Por esto, la psicofísica es una parte de la psicología experimental, que investiga las correlaciones y regularidades entre la intensidad y la calidad del estímulo, la percepción y los juicios acerca de ella. Investiga así la vida de relación del organismo humano con su medio físico concreto y los juicios que forma el hombre acerca de estas percepciones. Fichtner, el padre de la psicofísica, decía que es la relación entre el mundo físico y el mundo del alma, postulando y cuantificando tres tipos básicos de comportamientos perceptivos: la detección, la discriminación y la estimación. Los métodos psicofísicos permiten averiguar los límites de la sensorialidad, es decir, el umbral máximo, mínimo y el umbral diferencial de cada propiedad que somos capaces de percibir, teniendo un método que puede ser de límite o de ajuste. De todo esto surgió nuevas formas de interpretar los tests, y hacer análisis factoriales y de conocer la validez de los mismos. Todas estas prácticas se utilizaron en la actualidad. Luego de la implementación de los tests de inteligencia se empezó a medir la personalidad y desarrollo cognitivo. A lo largo de los años se han utilizado ciertas metodologías para la construcción de los tests. Entre ellas encontramos la teoría clásica de los tests y la teoría de respuesta al ítem. No se trata de medir alguna habilidad cognitiva y catalogar en alto, medio o bajo, usando una
de estas teorías de los tests vamos a tener indicadores claros del grado de precisión con la que los tests miden lo que queremos medir. Cuando se aplica un test sobre atención, debemos saber que la respuesta del participante depende de muchos factores que condicionan la medición real de esta habilidad. La hora de participación, el dormir bien, la iluminación del lugar, entre otros. Para contrarrestar este problema, Spearman propuso una teoría lineal que dio cabida a la teoría clásica de los tests, la cual consiste en asumir que la puntuación que una persona obtiene en un test, que denominamos puntuación empírica, representada por una X, está formada por dos componentes. Por un lado, la puntuación verdadera, sea la que sea, y por otro, un error, que puede ser debido a causas que se nos escapa y no se pueden controlar. Esta se expresa formalmente así. X es la puntuación empírica, es igual a la puntuación verdadera más el error, es decir, que si el cociente intelectual de una persona es de 120 puntos, este valor es el resultado de su puntuación verdadera, más el error que no podemos calcular ni controlar. A partir de esta teoría surgen tres supuestos que son: el primero es la esperanza matemática de la puntuación empírica, que se define así. Si le aplicamos infinitas veces el test a la misma persona, teóricamente la media de todas las puntuaciones empíricas va a dar el resultado verdadero del test, así se controlaría el error. Si se dispone de dos tests, no existe correlación entre los errores de medida cometidos en cada uno de ellos. El segundo supuesto nos dice que no hay correlación entre la puntuación verdadera de los sujetos y sus errores de medida. En otras palabras, que el valor de la puntuación verdadera no tiene nada que ver con el error que afecta a la puntuación. Es decir, la relación de B y E es igual a 0. El último supuesto es que si llegáramos a emplear dos tests que midan lo mismo, el valor verdadero y la varianza de sus medidas son iguales. Estos conceptos son claves para entender la medida de los tests. Estos supuestos no son empíricamente comprobables, pero nos va a ayudar a entender que en cualquier test de evaluación nunca tendremos puntuaciones puras, porque siempre van a existir variables que afecten nuestra puntuación real. En cuanto a la teoría de respuesta al ítem, principalmente surge para dar respuesta a las críticas que generó la teoría clásica de los tests. Es el conjunto de modelos matemáticos que tratan de definir, a partir de una función matemática, la probabilidad de que un sujeto dé una respuesta específica, considerando su nivel de habilidad y las propiedades de la tarea. A partir de esta teoría surgen dos supuestos. El primero, que es la unidimensionalidad, que nos dice que cada ítem mide un solo aspecto. Y el segundo, la independencia local, que dice que no existe relación entre las respuestas de los sujetos a diferentes ítems para el mismo nivel de aptitud. La curva característica del ítem. La teoría de respuesta al ítem afirma que si una persona tiene un nivel X de conocimiento sobre geografía, por ejemplo, tendrá asociado a dicho valor una probabilidad de que conteste correctamente a una pregunta de geografía. Expresado a la inversa, si una persona que responde correctamente a un ítem, es posible suponer que esta persona posee un determinado nivel de conocimiento. La curva característica del ítem depende de tres parámetros básicos o parámetros del ítem. Estos son el índice de dificultad, el índice de discriminación y el índice de azar. Aquí también tenemos ventajas sobre esta teoría. La primera es la invariancia de los parámetros de los ítems respecto a la muestra que se calcula. Esto quiere decir que los parámetros del ítem no cambian, aunque las personas que contesten sean distintas. En esta teoría, la respuesta a un ítem no influye en la respuesta dada a ningún otro. Esto permite afirmar que la probabilidad de responder al test corresponde al producto de la probabilidad de contestar a cada tiempo separado. La segunda ventaja es la invariancia del parámetro del rasgo del sujeto respecto al instrumento utilizado para estimarlo.
Es decir, que el nivel de dificultad del test no depende de las personas que fueron evaluadas para su estandarización. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.